Situación de derechos humanos en Venezuela en deterioro según informe del Departamento de Estado. Niñez venezolana la más afectada por corte intermitente del suministro de energía. Estados Unidos suspende uso de aeronaves Boeing 737 MAX 8 y 9. Y estrategias de intimidación a migrantes denuncian sus defensores. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Venezuela, Nicaragua y Cuba siguen retrocediendo en términos de derechos humanos, según el informe acerca de la situación de los derechos humanos en el mundo en 2018, publicado por el Departamento de Estado. Otros países de la región experimentaron reportes positivos. Jorge Agobián estuvo cubriendo la presentación de este informe y tiene más detalles. Jorge, ¿qué otros puntos revela el informe sobre la situación de los derechos humanos en Latinoamérica? ¿Qué tal, Belén? Y como lo mencionas, Venezuela y Nicaragua son parte de los países que representan más retrocesos en temas de la violación de derechos humanos en la región. El tema de la libertad de expresión y de prensa en ambas naciones es uno de los puntos que se detalla en este reporte del Departamento de Estado, pero también el tema de la violencia, el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones pacíficas en el caso de Nicaragua durante el año 2018 y también la situación de los llamados presos políticos en Venezuela. Toda la información de esta rueda de prensa del día de hoy en el Departamento de Estado a continuación. Una nueva edición del informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo fue emitido por Estados Unidos. Y como en ediciones anteriores, Venezuela, Nicaragua y Cuba resaltan como los países de la región donde la situación se ha deteriorado. La situación de los derechos humanos en Venezuela es terrible. Creo que está bien documentada en este informe y, por supuesto, este informe se extiende hasta el final del año pasado y desde entonces solo ha empeorado. El informe destaca que el poder político se ha concentrado en un solo partido, el del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, e indica que su actuación es cada vez más autoritaria, con un control significativo sobre el poder legislativo, judicial y sobre los propios ciudadanos. Pero además se documenta el uso de la fuerza contra los opositores y ejecuciones extrajudiciales. El secretario de Estado Mike Pompeo mencionó el caso de Nicaragua. Los críticos del gobierno se enfrentan a una política de exilio, cárcel o muerte. En el informe en el que se describe la situación de derechos humanos en 240 países y territorios, también se listan agresiones en Colombia, Argentina, Brasil, El Salvador y Honduras. Pero también hay casos más alentadores, como el de Costa Rica, donde se indica que no hubo informes de abusos graves contra los derechos humanos. Los gobiernos de Nicaragua y Venezuela se han defendido en más de una oportunidad, catalogando como terroristas financiados por Estados Unidos a quienes se oponen a sus gobiernos. Jorge, muchas gracias. Y este informe también incluye información preocupante sobre la situación en países como Rusia, Corea del Norte e Irán. El presidente Donald Trump ordenó este miércoles que los aviones 737 MAX 8 y 737 MAX 9 de Boeing permanezcan en tierra. De esta manera, Estados Unidos se une a una serie de naciones que han suspendido el uso de estas aeronaves tras el reciente accidente aéreo de una aerolínea de Etiopía. Este miércoles, Canadá anunció que por precaución ninguna aeronave 737 MAX sobrevolará cielo canadiense, sumándose al anuncio de China, Reino Unido y otras naciones europeas. Esta medida, que se hizo efectiva de manera inmediata, se mantendrá mientras se investigan las condiciones para garantizar la seguridad de la aeronave, según el mandatario. Vamos a emitir una orden de emergencia de prohibición para dejar en tierra todos los vuelos del 737 MAX 8 y 737 MAX 9 y los aviones asociados con esa línea. He hablado con Elaine Chao, secretaria de Transporte, y con Don Ilwell, administrador interino de la FAA, y con Dennis Muhlenberg, director ejecutivo de Boeing, y estarán disponibles poco después de nuestra conferencia de hoy. Todos están de acuerdo con la acción. Cualquier avión actualmente en el aire irá a su destino y posteriormente quedará en tierra hasta nuevo aviso. 7 años y medio totaliza el tiempo de condena para el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort. En el segundo y último caso federal abierto, fue sentenciado a 3 años y medio de cárcel por fraude fiscal y bancario, así como manipulación de testigos.
Paul Manafort volvió a una corte este miércoles. Esta vez la sentencia fue de 3 años y medio en prisión, una condena que se suma a los casi 4 años que ya recibió por otras causas la semana pasada. A sus 69 años, el exjefe de campaña de Donald Trump deberá pasar poco más de 7 años en prisión tras declararse culpable de delitos como conspiración, obstrucción a la justicia y lavado de dinero. Manafort se declaró culpable como parte de un acuerdo con la justicia que requería su plena colaboración con el fiscal especial que supervisa la posible connivencia entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia para interferir en las presidenciales de 2016. Sin embargo, la fiscalía le acusa de haber infringido el trato al mentir a la justicia y haber intentado manipular a testigos. Manafort, que reconoció haber cooperado con el gobierno ucraniano de Víktor Yanukovych vinculado al Kremlin, deberá además devolver $6 millones. El proceso contra Manafort es producto de la investigación de la llamada trama rusa, liderada por el fiscal especial Robert Mueller, pero no está relacionado con las actividades que desempeñó dentro de la campaña de Trump, algo de lo que se hizo eco el mismo presidente tras conocer la primera sentencia. Me siento muy mal por Paul Manafort. Creo que es un momento muy difícil para él. No tiene nada que ver con colusión. No hubo colusión. Esta colusión es una farsa. Ahora la atención está puesta en si el presidente considerará el indulto para su exjefe de campaña. A finales del año pasado, Trump dijo que no lo descartaba. La semana pasada, la Casa Blanca señaló que el mandatario pronto tomará una decisión. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Más adelante, impacto del apagón en los menores en Venezuela y el ofrecimiento de la ONU para hacer frente a la crisis. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Venezuela completa 6 días de uno de los apagones más grandes en su historia. Aunque el suministro de energía se ha restablecido lentamente en algunas regiones, otras siguen sintiendo los efectos del mega apagón que impacta a los servicios básicos. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más detalles del mega apagón que afecta a Venezuela. Adriana, ¿qué acciones anunció el gobierno de Nicolás Maduro este miércoles en relación a este apagón? El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ordenó crear una comisión para investigar lo que él califica como un ataque cibernético y técnico a los sistemas de transmisión eléctrica de Venezuela. Incluso pidió apoyo a países como Irán, China y Rusia para poder resolver qué fue lo que ocurrió el pasado jueves a las 5 de la tarde. Que dejó prácticamente incomunicada a toda Venezuela. A pesar de que el sistema eléctrico se ha ido restableciendo poco a poco, 4 subestaciones han estallado en las últimas horas, lo que ha interrumpido nuevamente el servicio eléctrico en poblaciones tanto de Caracas, Táchira y el estado Zulia. Álvaro Algarra consultó cómo ha impactado este apagón y el colapso de servicios como el de agua potable en la población venezolana, sobre todo la infantil.
Aunque el servicio eléctrico ha vuelto de manera intermitente en algunas zonas del país, otras continúan sufriendo la falta de energía. La señora Angie Mendoza, familiar de un niño recluido en un hospital de Caracas, denunció que en el lugar se han reportado muertes. Ellos no lo quieren decir, pero han fallecido niños aquí en este hospital. Y los médicos, pobres médicos, los tienen azotados con los benditos malandros esos que tiene el gobierno para estar amedrentándolos a la gente. Gerald Almeida, padre de 3 niños, manifestó a La Voz de América cómo sus vidas han sido afectadas por este mega apagón. Ellos se han visto en la obligación de cargar pesados envases con agua desde la única tubería en el sector hasta su vivienda. Sí, por supuesto, porque por más que sean los niños pequeños, necesitan siempre el agua para su aseo, para cocinar, por supuesto. Ahorita no están asistiendo a las clases. A este respecto, Carlos Trapani, coordinador de SECODAP, organización dedicada a la defensa de los menores, indica que la actual situación ha violado en cierta manera los derechos de los niños, puesto que no tienen acceso a lo básico. Y que no hay que acostumbrarse a no tener luz, a no tener que comer porque no se fa el servicio de gas, servicio de energía, que no tenemos agua, niños que pueden pasar largos periodos sin saber lo que es agua por tubería. En estas circunstancias no son normales y hay que explicarle a los niños. Por su parte, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, aseguró que en tiempo récord están solventando la situación para afectar lo menos posible a los ciudadanos, aunque pidió a todas las familias que estén siempre preparadas. Frente a situaciones como esta, hay que tener una radio con sus pilas seguras para estar bien informado de qué hay que hacer, de qué pasa, etcétera, etcétera. Tener sus juegos de velas, claro que sí, para alumbrarse y sus distintos sistemas. La gente todo esto lo tiene, pero yo digo para que lo tengan todos los hogares del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Durante los apagones se han registrado saqueos en locales comerciales de todo el país, sobre todo en la entidad federal Zulia, al occidente de Venezuela, donde 4 plantas de Alimentos Polar, la principal productora de alimentos de Venezuela, han sido no solo también saqueadas, robadas, sino donde se han cometido actos vandálicos que, de acuerdo con los propietarios de la empresa, han dejado pérdidas por el orden de los $5 millones. Adriana, muchas gracias. Y precisamente algunas de estas empresas han detallado que a raíz del apagón y los saqueos, la distribución de los alimentos a los puntos de venta podría verse afectada. El secretario general de Naciones Unidas sigue con preocupación el impacto humanitario del mega apagón que afecta desde hace más de 100 horas a Venezuela. El organismo reiteró la oferta de aumentar su ayuda al gobierno en disputa para asistir al pueblo venezolano. Un caos, no hay transporte, los servicios son malísimos, no teníamos agua, no teníamos luz. Lo que faltaba era que se nos fuera el gas, de verdad. Desde hace más de 5 días, la Organización de las Naciones Unidas sigue con preocupación el deterioro de la situación humanitaria, de salud y seguridad dentro de Venezuela, tras registrarse la pérdida de electricidad a nivel nacional, la cual ha llevado a los venezolanos a buscar agua directamente en las tuberías del sistema de acueducto de ciudades como Caracas. Situación que, según Stefan Dujarric, vocero del secretario general Antonio Guterres, los ha llevado a reaccionar. Nos hemos ofrecido a intensificar nuestro apoyo para abordar la situación de emergencia y, por supuesto, nuestro equipo en el terreno está en contacto con funcionarios gubernamentales. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que asegura que su país no enfrenta una crisis humanitaria, ha dicho que se trata de una guerra eléctrica, un plan de sabotaje de sus enemigos políticos. Sin embargo, hasta el momento no han mostrado pruebas que respalden estas acusaciones, lo que ha llevado a que la ONU reitere su llamado a buscar una solución política a la crisis interna en Venezuela. La oferta del secretario general sigue en pie y nuestro llamado a los actores nacionales y no domésticos, tanto nacionales como no nacionales, es hacer lo posible para ayudar a disminuir las tensiones en Venezuela. Dujarric no ha dado detalles acerca de la asistencia adicional que la ONU ha ofrecido tras el apagón, pero reiteró la preocupación del secretario frente a los reportes de saqueos y violencia. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Las sanciones secundarias de Estados Unidos a empresas financieras vinculadas a Venezuela preocupan a la banca estadounidense. Advierten de los riesgos al sector financiero global tras las recientes medidas aplicadas a una entidad rusa por sus operaciones con Venezuela.
Banqueros de diversos países, incluso provenientes desde más allá del hemisferio, se reunieron en Florida para compartir la preocupación sobre la aplicación de sanciones de Estados Unidos a una entidad financiera rusa por su presunta cooperación con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Que no solamente se van a enfocar en los actores dentro de Venezuela, pero también actores fuera de Venezuela que están alegando que están asistiendo el régimen de Maduro. Andrés Fernández, directivo de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida y consultor de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, FIBA y OFAC, respectivamente por sus siglas en inglés, expresó su preocupación por el mantenimiento de este tipo de sanciones de manera indefinida y costosa para la banca por los gastos adicionales de investigación. Este tema de las sanciones secundarias es un riesgo no solamente para el banco doméstico aquí, pero la banca internacional extranjera. La Casa Blanca ha anunciado y ha aplicado sanciones económicas contra empresas que sostengan relaciones con el gobierno en disputa para restringir el financiamiento de Maduro y su entorno. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha identificado la modalidad de fraude más usual de capitales sospechosos venezolanos, de acuerdo al agente especial John Tobón. La mayoría del dinero ilícito que nosotros estamos identificando está involucrado con fraude contratal. Se hacen contratos ficticios con compañías que tienen que ver con el gobierno venezolano. El agente federal advirtió que además de las sanciones administrativas, no se descarta la presentación de cargos penales. José Pernalete, Voz de América, Miami. En breve, Estados Unidos insiste en crisis en la frontera y las denuncias de defensores de los derechos humanos de los migrantes. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Reafirmando la existencia de una crisis en la frontera, el vicepresidente Mike Pence visitó un centro de capacitación avanzada de la patrulla fronteriza. Esto a fin de observar el entrenamiento y conversar con los agentes que serán desplegados en la frontera. Cristina Caicedo Smith tiene los detalles. El vicepresidente Mike Pence visitó junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, el centro de entrenamiento de la patrulla fronteriza en West Virginia. Con la crisis que enfrentamos en la frontera sur, estamos particularmente agradecidos con la patrulla fronteriza. No podríamos estar más agradecidos por este centro de capacitación avanzada. Estamos muy decididos a asegurarnos de que tengan los recursos, el apoyo y la infraestructura que necesitan para hacer su trabajo. El centro de capacitación avanzada proporcionó entrenamiento
entrenamiento de mecanismos de defensa. Esto incluye armas de fuego, defensa personal y entrenamiento táctico y de rescate. Además, cuenta con 2 prototipos de cercas fronterizas a pequeña escala, a través de las cuales los estudiantes practican cómo detener asaltos y rescatar a heridos. La visita del vicepresidente se hace días después de que el presupuesto para el año fiscal 2020 solicitara al Congreso de Estados Unidos $8.600 millones adicionales para el muro fronterizo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, West Virginia. En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Mientras las autoridades inmigratorias estadounidenses anuncian 1.000 aprehensiones en 24 horas, defensores de los derechos de los inmigrantes y políticos afirman que las autoridades inmigratorias utilizan estrategias de intimidación contra ellos. Denuncian que los agentes rondan las inmediaciones de escuelas y hospitales. Fuerte presencia de personal de aduanas y protección fronteriza en zonas públicas como lo son instituciones educativas ha generado temor entre la población inmigrante, como narra este padre de familia que se acercaba al colegio a recoger a sus niños cuando le informaron de la presencia de vehículos de seguridad nacional en la zona. Lo que yo creo es que hay que tener cuidado con eso porque nosotros tenemos miedo porque tenemos a los niños. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, en respuesta a la consulta hecha por La Voz de América ante la presencia de vehículos que se estacionaron por un largo tiempo frente a una escuela en el Alto Manhattan, aseguró que el hecho no tenía absolutamente nada que ver con la aplicación de la ley de inmigración y no hay intención de intimidación. Estoy más atento, si hay alguien o los policías o algo así. Como áreas sensibles, califica ICE zonas como colegios, lugares de tratamiento y o atención médica, sitios de congregación religiosa y manifestaciones públicas, lugares en los que señala que, y citamos, las acciones de cumplimiento pueden ocurrir en circunstancias limitadas, pero generalmente se evitarán. José Chapa, coordinador de la campaña legislativa para los trabajadores agrícolas, señala otros hechos que se registran. Están los que trabajan por el Border Patrol, ellos con sus vehículos van alrededor de las granjas donde trabajan los trabajadores agrícolas para dar como intimidación. Según el más reciente informe de la Contraloría de Nueva York, los arrestos que se dan por una violación de la ley de inmigración hechos por ICE en la ciudad aumentaron en un 88,2%, pasando de 1.847 en el año fiscal 2016 a 3.476 arrestos en el año fiscal 2018. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Después de la pausa, tecnología para hacer frente a una grave epidemia en Estados Unidos. E inteligencia artificial a prueba. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Sobornos por un total de $25 millones recibió entre 2011 y 2018 William Singer, el principal implicado en un esquema de fraude para el ingreso a prestigiosas universidades en Estados Unidos, según fiscales federales. Alrededor de 50 personas fueron acusadas en el marco de esta investigación. Investigadores de la Universidad de Washington están abordando la crisis de opioides en Estados Unidos con una aplicación que utiliza tecnología para registrar la respiración de los consumidores de drogas. Si usa opioides, asegúrese de que su teléfono inteligente esté a la mano. Esa no es una sugerencia simplista, sino una forma potencial de salvar su vida, según investigadores de la Universidad de Washington en Seattle, quienes están desarrollando una aplicación que esperan que eventualmente ayude a prevenir la sobredosis de drogas. Llamado Second Chance, funcionaría así. Un usuario de heroína u otras drogas ingresa a la aplicación antes de tomar la droga. Luego, la tecnología de sonar controla la respiración de esa persona desde una distancia de hasta 3 pies. Si la respiración de la persona cae por debajo de 7 respiraciones por minuto, la aplicación llamará al 911 o a un amigo o familiar con acceso al medicamento Narcan. Los investigadores probaron la aplicación junto con el primer sitio supervisado de consumo de drogas de Norteamérica, Insight, en Vancouver, Canadá. Aquí en la sala de operaciones administramos fentanil y otros medicamentos, según lo indicado a pacientes, que pueden conducir a tipos de respiración que ocurren cuando las personas pueden experimentar una sobredosis fuera del hospital. Más de 72,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2017. La Universidad de Washington está actualmente solicitando la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para esta aplicación. Henry Llanos, Voz de América. Científicos han pedido al público que participe en un juego interactivo para acelerar el análisis de datos de inteligencia artificial en las instalaciones científicas Diamond Light Source del Reino Unido. El acelerador de partículas en Harwell, Inglaterra, produce 500 terabytes de datos biológicos al mes, lo que es sumamente laborioso para que los investigadores analicen. El lanzamiento del Science Scribbler Virus Project, en colaboración con la plataforma de ciencia ciudadana Zooniverse, ofrece a los investigadores una solución al reducir la recopilación de datos y el análisis con la ayuda de científicos ciudadanos. Los miembros del público participan en un juego simple e interactivo, donde identifican virus en diferentes ciclos de vida, en una variedad de imágenes de alta y baja resolución. Los participantes no necesitan antecedentes científicos y el coordinador del proyecto, el Dr. Mark Basham, dice que existe una brecha en la comprensión de la inteligencia artificial para identificar imágenes de virus. En este momento, si pones una imagen de un gatito en Google, probablemente te dirá que es un gatito, y eso se debe a que hay literalmente miles de millones de fotos de gatitos. No tenemos eso para los virus. La gente generalmente no toma selfies de sí misma con un virus, diciendo que es un virus genial. Y eso es lo que necesitamos que la gente haga por nosotros. La esperanza es que esto ayude a mejorar la inteligencia artificial para que eventualmente pueda automatizar la segmentación de los virus de manera efectiva. Esto ayudará a los científicos a comprender mejor las estructuras de las enfermedades y les permitirá trabajar en el desarrollo de fármacos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un espectáculo visual, porque con la primavera a las puertas en varias regiones del mundo y especialmente en China, residentes y visitantes acuden a los sitios públicos para apreciar el despertar de las flores que empiezan a florecer a partir del mes de febrero y se extienden hasta abril. Les informó Belén Mora.